el gran test que se viene la semana próxima, así con fecha y todo, la semana próxima en el mercado cambiario. El desafío es dónde se ubica el dólar, dónde se ubica la tasa de interés. Claramente a partir de la semana que viene vamos a ver una dinámica distinta donde la economía se va a ubicar con otra dinámica, ¿no? Probablemente en un equilibrio distinto al que he venido teniendo hasta ahora. Y tal vez el equilibrio sea el equilibrio que de alguna manera estaba buscando el Fondo Monetario hace rato, que venía diciendo. Es decir, un equilibrio con un tipo de cambio real más alto, bueno, manteniendo una tasa de interés real positiva elevada, ¿no? Pero bueno, claramente acá la prueba de fuego significa, es más, puede ser una prueba de fuego que se pase muy airosamente para el gobierno o no, pero a partir de la semana que viene cambia la oferta de dólares en el mercado cambiario. Es decir, se modifica lo que hemos visto hasta ahora. Ya está la fecha puesta directamente. Se reduce a la mitad la oferta de dólares del campo de las cerealeras. La semana que viene la prueba de fuego, donde cómo sigue la flotación cambiaria y cómo sigue también la tasa de interés, ¿no? Me da la impresión de que el gobierno, obviamente el gobierno sabía que terminar con las LEFI y liberar más pesos iba a provocar una baja de la tasa. Bueno, ayer salió un poquito a recoger un poco el barrilete, a retirar o anunciar que va a retirar pesos, y la tasa reaccionó. Pero lo que quiero decir es que me parece que el deslizamiento cambiario que hemos visto, bueno, no es un deslizamiento, por ejemplo, que desagrade al Fondo Monetario. Al contrario, ¿no? Uno mira desde enero hasta hoy y el tipo de cambio real multilateral mejoró 14%, subió 14%, y el tipo de cambio real bilateral con Brasil mejoró 20%. Y eso obviamente tiene implicancias en las cuentas externas que habíamos visto. Digamos, tiene implicancia básicamente en el déficit de cuenta corriente. Vamos a ver cómo se acomoda en las importaciones, en los viajes al exterior, en todo el tema de bienes y servicios reales, es decir, en la economía real. Vamos a ver si también es algún tipo de mejora para las exportaciones. Pero bueno, ¿qué está pasando a esta hora, Martín? Que empezó bravo y ahora está acomodándose un poco, ¿no? Sí, porque tocó el número mágico. Arrancó, A se ver. fue a 1300 el contado con liquidación, el MEP, todo subiendo, pero cuando llegó a 1300 apareció la oferta. Era como el 1200 de hace un mes, 2 meses, ¿no? Que estaba de la mitad de la banda para abajo, y cuando subía hasta 1200 de repente aparecían bloques muy grandes de oferta y vendían porque yo creo que el dato de inflación de ayer muestra que las expectativas en general macro están ancladas, no hay una situación de desesperación. Entonces, con eso en vista, cuando sube el dólar, aparece oferta especulativa del mercado. Ni hablar, bueno, estos dólares del agro que siguen ahí. El tema es que va a pasar el 22, ¿no? El 22 en adelante que ya no van a estar. Pero bueno, estamos viendo también al mismo tiempo, yo creo que hay un tema de timing, que no sé si el gobierno lo hizo a propósito o no, que es la volatilidad de la tasa de interés, que vos lo estás diciendo, Maxi, que el gobierno se lanzó a hacer este cambio de esquema, a eliminar las LEFI, en el medio de también la transición entre el fin de la cosecha gruesa y el momento en el cual no tenés dólares. Entonces se te da al mismo tiempo esta volatilidad cambiaria, bastante moderada, pero bueno, volatilidad al fin, y al mismo tiempo volatilidad en la tasa de interés. Entonces, bueno, hoy estás teniendo esos dos eventos al mismo tiempo. Una suba del dólar al principio, pero cuando tocó 1300 apareció la oferta y ya el dólar ahora, el mayorista está sin cambio de ayer, 1278, con el oficial en los bancos ya vendiéndose a 1300. El MEP y el contado que habían llegado a 1300, o el contado, el MEP no llegó, ahora está en 1290, o sea, apareció oferta de contado con liquidación también ahí. Y Sí. las tasas de interés cayeron, están subiendo, los bonos de pesos cayeron y las tasas están subiendo como reacción al anuncio de Kirno de que se viene mañana una licitación sacada de la galera, fuera de agenda, justamente para atender esta volatilidad que está viendo en la tasa de interés, porque habían quedado muchos pesos de las LEFI dando vueltas
y estaban presionando distintos variables. Muchos pesos, explícalo eso, ¿viste? Porque la gente dice, che, muchos pesos, pero yo no lo veo los pesos. ¿Dónde quedan? En los bancos. Claro, sí. Es mucha liquidez en los bancos, y eso, decían los bancos, ¿y para qué voy a remunerar más tasa? Bajo la tasa, ¿no? Pero sí. si tengo, me sobran los pesos. Sí, para que te des una idea, la volatilidad, hay un instrumento que es la caución bursátil, que es el instrumento libre de riesgo, que tiene plazos hasta de un día, hasta 30 días es el más largo. En eso es más o menos parecido a las LEFI, porque vos no tenés instrumento del tesoro a un día. Son mensuales los instrumentos del tesoro. La caución bursátil, en esta volatilidad de tasa en las últimas semanas, llegó a caer hasta el 15% anual de rendimiento la semana pasada. Un mes antes de eso estaba 36% anual, bajó a 15 y ahora está en 25. O sea, este traslado... Bajó y subió. Te doy un ejemplo. Sí. Ayer me comentaba alguien que tenía que cubrir con un proveedor muy importante. El viernes tenía que cubrir, no me acuerdo, eran un par de millones de dólares, ¿no? Tenía que cubrir porque si no, el proveedor le cobraba un descubierto de tasa del 50-55% anual en pesos. ¿Ok? Y bueno, y tenía dos opciones, o hacer caución o vender dólares. Y bueno, justo se durmió, ¿viste? Porque fueron, no sé, 2 días, ¿viste? Que bajó de golpe la caución. Sí. Y vendió dólares, pero no es lo que hizo todo el mercado. No es lo que hacía. Entonces, y lo cubrió vendiendo dólares. Y se lamentaba porque el lunes el dólar subió 1,4% en un día. En un día. Si lo anualizás al estilo Milei, viste que anualiza un día, Sí. bueno, te da una tasa estratosférica. Entonces, bueno, Diego Martín, corregime vos, si no, yo te cuento un caso de la economía real, digamos, ¿no? De un empresario que me contaba, mira, me pasó esto, ¿viste? Le digo, pero ¿cómo no? Bueno, se supone que si la tasa es más alta, bueno, y el dólar está en otro nivel un poco más alto, ahora sí, en vez de cubrir eso haciendo caución, les convenga vender dólares, ¿no? Sí. No, de hecho, leí un analista del mercado, que es un operador del mercado de cambios, que dijo que está habiendo intervención también del Banco Central en las LECAPs y BONCAPs, en los bonos en pesos. Sí. Pero acá no, es diferente a lo que pasaba antes con la intervención con Guzmán y Massa, por ejemplo, porque lo que pasaba ahí es que los bonos caían y la tasa subía. Y acá el problema es que fue al revés. Había tantos pesos que quedaron huérfanos porque se fueron las LEFI que fueron a comprar los bonos subieron demasiado y las tasas bajaron demasiado. Y eso le ponía también presión al Banco Central de tener que bajar la tasa del dólar futuro. Esto lo hablamos ayer. Porque si la tasa de interés de pesos para hacer el carry trade te queda muy abajo, vos necesitas que el dólar futuro tenga una tasa menor a esa aún, para que el sintético cierre. Entonces ponía presión al central de tener que bajar la tasa del dólar futuro, pero no por presión al mercado cambiario, sino porque se te vino bajo la tasa porque desarmaste la LEFI. Entonces como que el timing de hacerlo de la LEFI al mismo tiempo que se terminó la ventana de bajas retenciones, te combinó como dos volatilidades, una de la tasa y otra del dólar a la vez, y eso es más difícil de manejar, y están interrelacionadas las cosas entre sí. Veremos a partir de la semana que viene, con una menor oferta de dólares, también dónde se ubica la tasa, ¿no? Porque, bueno, también va a haber, te va a desaparecer la mitad de la oferta de dólares la semana que viene. Entonces, tiene que, vos decís, bueno, muchos ahora les conviene deshacer posición en dólares y ponerse en pesos. Bueno, por eso veremos cómo arbitra eso. Yo creo lo que vos decís, que en algún momento, antes de que llegue al techo de la banda, si le creen a la regla del Banco Central, respaldada por el FMI, por el Tesoro norteamericano y demás, y tenés hoy ¿cuánto hay? 10%
de la cotización del dólar oficial, el mayorista, al techo de la banda. O 11%. Sí. Si vos le crees Sí. al techo de la banda, y bueno, con la tasa en el 25, ¿no? Sí. Claramente posicionarse en pesos, es decir, se rearma ahí un carry trade, digamos. Pero bueno, vamos a ver también cómo se equilibra la oferta y demanda de dólares. Claro. Y bueno, y la demanda de peso también, ¿no? Porque Sí. si se te cae la demanda de peso, porque, qué sé yo, hay ruido político, hay riesgo, dudas, lo que fuera, ¿no? Es que, bueno, acá esto se toca con otros temas que estuvimos viendo esta semana. Primero que el dato de inflación de ayer te muestra que las expectativas están bastante ancladas. Lo comparo con la suba del tipo de cambio oficial de Massa después de las PASO, donde se fue en una semana toda la devaluación entera a precio porque las expectativas estaban destruidas, entonces la reacción era totalmente negativa. En este caso, esa suba del dólar, que obviamente es una cantidad mucho menor, pero vos fijate que, bueno, está recuperando el tipo de cambio real y demás. Entonces el mercado es como que la toma bien esa suba de tasa. Por otro lado, perdón, esa suba de dólar que no se va a precios por expectativas bastante ancladas Sí, aparentemente. totalmente, porque la verdad que eso se ha visto. Igualmente, junio, te doy un ejemplo de junio. Junio ha sido, fue a partir de la mitad de junio. Sí. El dólar la primera mitad de junio bajó. El 18 de junio valía 1.151. Claro, Y la ¿y salida cuánto del valía cepo, a principio de junio? ¿Cuánto valía? Casi 1.200. sí, pero te digo, a la salida del cepo fue 1.130 el exportador, o sea, tampoco no hay pasaje Claro, a precio, pero tampoco por hay, eso, pero no hay a principio, movimiento, ¿no? ahora ahí estás viendo el histórico, lo tengo acá. Pero la primera quincena de junio bajó el dólar. Sí. Es decir, ahora tenés ahí el histórico. Tuvimos La primera, esa semana de 3 días hábiles que se vino hasta 1140. claro, 1.142 fue el 19 de junio, 1.142 el 18 de junio. Bueno. Ahora, 1.280 el mayorista, ¿no? Sí, 1278, sí. Bueno, No, 80. está bien. Ahí tenés, creo que 12% de suba. Pero si uno le pone un poquito más largo, si lo ponés, ponele desde el 1 de junio, claro, el 1 de junio estaba 1.184. Llegó a estar la primera semana de junio 1.190. ¿Entendés? Después cae a 1.140. Y después, bueno, empieza por arriba. Pero lo que digo es, ojo junio, porque en junio, creo que fue hasta junio, ¿no? Donde, ¿te acordás que fue junio o mayo? Creo que fue junio. Que te acordás que las automotrices aumentaron, no sé, 2% de aumento. Stellantis aumentó, decía que aumentaba 2%, no sé cuánto, y salió Caputo a escracharlas a todo y decirle que no tenían que aumentar, y después salió, no sé, creo que fue Ford, que dijo que no aumentaba 0%. ¿Te acordás? Después Toyota. ¿Se acuerdan de eso? Ya Sí, eso fue fue en mayo. mayo. Me parece que fue mayo. Fue en abril fueron los supermercados, digamos, Bueno, la tercera en semana julio, de abril, y mayo en mayo las automotrices. Porque había aumentado creo que 2% y le dijeron que no, que algunos aumentaban 1% y otros 0%, ¿ok? sí. En julio aumentaron 3%. Y Caputo no dijo nada. ¿Pero por qué no dijo nada? Y porque el dólar te subió 12% desde mediados de junio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? La verdad que es muy menor el traspaso a precios respecto a lo que vos decís, Martín, está anclado. Pero bueno, ojo que no. Bueno, vamos a ver qué pasa en julio, ¿entendés? Sí, Maxi, y otra cosa, Es muy menor, nada que ver con la dinámica que veíamos anteriormente, en la época de Massa o lo que fuera, pero como que el gobierno se está dando cuenta, digamos, de que vos tenés una mejora del tipo de cambio real y que no es que salís a intervenir todos los precios, ¿viste? Como te subieron las automotrices o lo que fuera, ¿no?
Eh, Sí, ahí Tampoco está mirando claro igual. que el mercado convalide, pero te doy el ejemplo de que los listados de precios fueron mayores, incluso esa automotriz europea con la cual se enfrentó directamente Caputo, aumentó más que en mayo, y no dijo nada el ministro. Exacto. Yo al punto que voy es que para mí el partido del pass-through se juega ahora porque si vos mirás mitad de junio, 1150 contra un dólar exportador el día previo a la apertura del cepo de 1130, para mí el partido empieza ahora, porque no hay mucha varianza con eso. Las importaciones En el último, también. en el último mes aumentó el mayorista 10%. Por eso. 10%. Acá tenía, mirá, ahí está. Hace un mes, 1162. Y bueno, ayer, 1200, casi. Claro, pero si lo tomamos de. Si lo tomamos del. Yo lo estaba tomando del 19 de junio. Bueno, no importa, está bien, sí, es eso. Si del 19 de junio, que es 1142, ok, te da un poquito más. Claro, bueno, también. Te da 11, 12%. Sí. O el 18 de junio, esa semana que tocó el piso. Esa fue la semana del piso, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que, claro, si vos lo tomás desde el 15 de junio, estaba un poco más alto, lo que vos decís. Hasta el 15 de junio estaba en 1160, 1162. Pero después tocó un piso, ¿entendés? Entonces tenés 12% de suba. Pero no importa, hay una suba del tipo de cambio y una mejora del tipo de cambio real, ¿no?